Derek Percy es uno de los criminales más infames de Australia. La policía lo interrogó durante años, convencida de que estaba detrás de algunos de los casos más brutales del país. Incluso en su lecho de muerte, los detectives buscaron respuestas, pero estas nunca llegaron. Su legado de maldad y los misterios sin resolver que lo rodean lo convierten en uno de los asesinos más siniestros de Australia. Todo comenzó con el terrible homicidio de Yvonne Tuohy, una niña de 12 años. El 20 de julio de 1969, Yvonne y su amigo, Shane Spiller, habían ido a una playa solitaria en Warnit, una pintoresca zona costera a 55 kilómetros al sureste de Melbourne. Era invierno y el lugar estaba casi desierto. Mientras jugaban, un extraño se acercó. Agarró a Yvonne y amenazó a Shane, advirtiéndole que, si no cooperaba, lastimaría a la chica. En un acto de valentía, Shane logró escapar, tomando una pequeña hacha que llevaba en su mochila. Corrió en busca de ayuda mientras su amiga era arrastrada hacia un auto cercano. Con notable inteligencia para su edad, Shane dio detalles clave a un automovilista, pero ya era demasiado tarde. Con la desaparición de Yvonne Tuohy, las autoridades iniciaron una búsqueda urgente. Los oficiales confiaban en el testimonio de Shane Spiller, el amigo de la víctima, y de otros testigos que pudieron aportar detalles cruciales. Shane describió al secuestrador y su automóvil con notable precisión. Lo más significativo fue que recordó una pegatina de la Marina en la parte trasera del vehículo, además de indicar que se trataba de una camioneta Hillman color naranja con placas de Nueva Gales del Sur. Otros testigos en la zona corroboraron su relato, mencionando que habían visto un auto comportándose de manera sospechosa en un camino apartado. Cada minuto que pasaba aumentaba el temor por la vida de Yvonne. La policía sabía que estaban ante una carrera contra el tiempo. Una niña había sido raptada de una playa a punta de cuchillo y no había rastro de ella. La pegatina de la Marina fue la pista clave. A solo 35 kilómetros al sur de Warnit se encontraba HMAS Cerberus, una base naval de entrenamiento. Los oficiales se dirigieron allí de inmediato, donde, con ayuda de la policía naval, localizaron el vehículo descrito. Entre los numerosos autos estacionados, Shane y otros testigos identificaron sin dificultad la camioneta Hillman naranja. Los registros confirmaron que el dueño era Derek Ernest Percy, un cadete naval de 20 años que trabajaba como instalador eléctrico en la base. Al intentar localizar a Percy, los oficiales descubrieron que no respondía a las llamadas. Cuando lo buscaron en sus barracones, un compañero les indicó que estaba en la lavandería. Al llegar, se encontraron con una escena alarmante. Percy estaba lavando ropa empapada en sangre. En su auto se encontró un cuchillo con manchas de sangre. Entre sus pertenencias había bocetos de niños sin ropa, lo que reforzó la sospecha sobre su perfil criminal. A pesar de las pruebas, Percy negó cualquier implicación en la desaparición de Yvonne. Sin embargo, su ropa manchada, el cuchillo ensangrentado y los dibujos perturbadores dejaban poco espacio para la duda. Yvonne llevaba más de 5 horas desaparecidas y las manchas de sangre sugerían lo peor. La policía sabía que necesitaba actuar con rapidez, asegurar todas las pruebas posibles. Ropa, cuchillo, bocetos. Presionar a Percy para que confesara o revelara el paradero de la niña. Los detectives se enfrentaban a un criminal calculador, pero las pruebas físicas y los testimonios lo señalaban claramente. Ahora, todo dependía de si podían obtener una confesión antes de que fuera demasiado tarde. Con evidencias contundentes en su contra, ropa manchada de sangre, cuchillos y dibujos sádicos, la policía enfrentaba el reto de hacerlo confesar. Durante el interrogatorio, Percy se mostró evasivo, hablando en monosílabos y evitando el contacto visual, como si estuviera desconectado de la realidad. Sin embargo, tras horas de presión del experto detective Dick Knight, finalmente admitió con escalofriante calma: «Sí, la maté. Puedo llevarlos hasta ella». Lo más macabro fue su preocupación por el frío cuando lo llevaban al lugar, preguntando si necesitaría un abrigo. Bajo los faros del coche policial, Percy guió a los oficiales hasta el cuerpo sin vida de Yvonne Tuohy. La escena era horripilante. Yvonne yacía atada de manos,
amordazada con una cuerda y con cortes en la garganta, además de mostrar evidencias de mutilación post-mortem. La investigación reveló que Percy no era un criminal común. Entre sus pertenencias se encontraron diarios con descripciones detalladas de fantasías sádicas, incluyendo una obsesión coprofílica extremadamente rara incluso entre asesinos. Los psiquiatras coincidieron en que su mente funcionaba de manera profundamente perturbada, aunque mantenía lucidez suficiente para planear sus crímenes. Años después, la policía reabrió el caso de Linda Stilwell, una niña desaparecida en los 60. Al revisar archivos, descubrieron que Percy era sospechoso no solo en ese caso, sino en otros crímenes infantiles sin resolver. Derek Percy presentó desde su infancia características propias de un asesino en serie. Durante su adolescencia comenzó a robar y a utilizar ropa de mujer, desarrollando una obsesión por la ropa interior cortada o acuchillada, así como por los cuchillos. Nació en 1948 en Stratfield, un suburbio del centro-oeste de Sydney, siendo el mayor de los 3 hijos de Ernest Percy, electricista ferroviario, y su esposa Elaine, una ama de casa. Los problemas con Derek comenzaron a principios de la década de 1960, cuando el joven, aunque inteligente, mostró un comportamiento cada vez más extraño. En 1961, Ernest Percy trasladó a su familia al pintoresco Mount Beauty, en Victoria, debido a su nuevo trabajo en la planta hidroeléctrica del Valle de Kiewa. Poco después, empezaron a desaparecer prendas femeninas de los tendederos del pueblo y surgieron rumores de que el adolescente Derek era el responsable. En una ocasión, 2 de sus compañeros del instituto Mount Beauty lo encontraron en una piscina vestido con ropa de mujer. Cuando la familia se mudó a Cancoban, en las montañas nevadas de Nueva Gales del Sur, Derek permaneció en Mount Beauty para terminar sus exámenes. Se alojó en la casa de su único amigo de la escuela, Ken Husking, cuya familia vivía junto a los Casaroto. Estos últimos notaron que la ropa de sus hijas había sido robada del tendedero. Semanas más tarde, se descubrió una maleta abandonada que contenía prendas rasgadas y recortes de periódicos con imágenes de mujeres en ropa interior, cuyos rostros, pechos y genitales habían sido cortados. Fue en esa época cuando Percy comenzó a escribir su primer diario, en el que describía con detalle sus fantasías sádicas. En 1966, Percy se reunió con su familia en Cancoban. Allí atrajo a 2 niñas de 5 y 6 años hacia una caravana en la propiedad familiar y las convenció de mostrarle sus zonas bajas. Cuando las menores relataron lo sucedido a sus padres, estos informaron a Ernest y Elaine Percy. Sin embargo, Ernest restó importancia al incidente y solo sugirió a Derek que visitara al médico local. Se discute si una acusación penal o una intervención psiquiátrica en ese momento habrían cambiado el rumbo de Derek Percy, entonces de 17 años, y evitado futuras tragedias. Según algunas investigaciones, es posible que para entonces los asesinatos ya hubieran comenzado. Las vacaciones de la familia Percy solían coincidir con regatas de vela, y en enero de 1965 estaba prevista una carrera nacional en Sydney. Según amigos de Mount Beauty, los Percy habían viajado a la ciudad para pasar el verano en casa de los abuelos de Derek, ubicada cerca de la estación de Ryde. Ese mismo mes, el lunes 11 de enero, 2 adolescentes de Ryde, Marianne Schmidt y Mary Sharrock, ambas de 15 años y vecinas, partieron en tren hacia la playa de Cronulla para hacer un picnic. Las acompañaban los 4 hermanos menores de Marianne. Un testigo recordaría más tarde haber visto a un joven de aspecto similar a Derek Percy intentando entablar conversación con ellas durante el viaje. Al llegar a Cronulla, los hermanos menores de Marianne se quedaron en una zona segura de Wanda Beach, mientras Marianne y Mary se alejaron. Peter Schmidt, hermano de Marianne, entonces de 10 años, declaró haber visto a ambas chicas caminando y hablando con un joven rubio de cabello largo, que llevaba un cuchillo envainado y una lanza. Cabe destacar que, por esa época, Percy solía portar un cuchillo de manera habitual. Otro hermano de Marianne, Wolfgang Schmidt, de 7 años, afirmó haber observado al mismo joven acompañar a las chicas hacia las dunas. Minutos después, el sujeto regresó solo. Cuando Wolfgang le preguntó por el paradero de Marianne y Mary, el joven ignoró la pregunta y siguió su camino. Al caer la tarde, el grupo regresó a Ryde sin las adolescentes.
Al día siguiente, los cuerpos mutilados de Marianne y Mary fueron descubiertos semienterrados en las dunas. Presentaban marcas de arañazos en el rostro, indicando que habían forcejeado con su agresor. A una de las víctimas le habían cortado la zona de la entrepierna. Los hermanos de Marianne proporcionaron una descripción detallada del sospechoso, y la policía elaboró un retrato robot de un hombre de rostro alargado y estrecho. Un año después, en su nueva escuela, Koryong High, Cancoban, algunos compañeros de Percy, al ver el retrato policial del sospechoso de los asesinatos, comenzaron a burlarse de él, insinuando que era el asesino. 4 años más tarde, entre las pertenencias de Percy, la policía encontró notas con una historia que guardaba una sorprendente similitud con los crímenes de Wanda Beach. Además, en sus archivos personales había un mapa marcado en Ryde, cerca del lugar donde las víctimas habían tomado el tren aquel fatídico día. Aunque nunca se presentaron cargos formales contra Percy por estos homicidios, las coincidencias y evidencias circunstanciales lo mantuvieron bajo sospecha permanente. 26 de enero de 1966. Ese día quedó grabado en la historia criminal de Australia como el momento en que el país perdió su inocencia. Se trata de uno de los mayores misterios sin resolver en casos de desaparición infantil, que aún hoy genera titulares. Los 3 hijos de Jim y Nancy Beaumont, Jane, de 9 años, Arna, de 7, y Grant, de 4, tomaron un autobús desde su hogar en Somerton Park para ir a Glenelg Beach, en Adelaida. El plan era pasar un par de horas en la playa y regresar para el almuerzo. Un conocido de la familia vio a los niños alrededor de las 11 de la mañana hablando con un hombre de rostro delgado. A las 11:45 compraron un pastel y 2 empanadas en una panadería, pagando con un billete de $1, a pesar de que solo llevaban monedas. Fue la última vez que se les vio con vida. El retrato robot del sospechoso mostraba a un hombre de cara alargada, bien afeitado y con el cabello rubio peinado hacia atrás. A lo largo de los años surgieron numerosas teorías y posibles culpables, pero el caso nunca se resolvió. Los padres Beaumont mantuvieron durante años la esperanza de que sus hijos siguieran vivos, pero con el paso del tiempo y el colapso de su matrimonio, la verdad nunca llegó. Cuando la policía interrogó a Derek Percy, este negó cualquier participación en el crimen, aunque admitió haber estado en Glenelg Beach aquel día de Australia de 1966. Un forense señaló en otra investigación que era improbable que hubiera múltiples depredadores de niños en la misma playa ese día. El 28 de septiembre de 1966, Allen Geoffrey Redstone, de 6 años, desapareció mientras caminaba hacia una lechería en Canberra para comprar helado. Al día siguiente, su cuerpo fue encontrado entre los juncos del arroyo Yarralumla, atado y envuelto en una bata verde con flores y trozos de alfombra. Una cuerda de cáñamo estaba enrollada alrededor de su cuello. Entre las ataduras había un fragmento de tela a rayas que coincidía con los colores de la corbata del Instituto Mount Beauty High. Antiguos compañeros de Derek Percy recordaron que él llevaba una versión casera y burda de esa misma corbata. Un testigo en el caso del asesinato de Allen Redstone describió al sospechoso visto en la zona conduciendo una bicicleta roja con un manubrio distintivo. Derek Percy poseía una bicicleta idéntica en Mount Beauty y solía llevarla consigo incluso durante sus vacaciones. Cuando la policía de Canberra difundió la descripción de un joven rubio o de tez clara, de entre 13 y 17 años, a quien deseaban interrogar, también publicaron un retrato robot que guardaba un notable parecido con Percy. Años después, Percy admitió ante la policía haber estado de vacaciones en Canberra alrededor de la fecha del crimen, aunque aseguró no recordar detalles. Investigaciones posteriores revelaron que, en los días previos al asesinato, un adolescente rubio había estado sometiendo a niños de la zona a un macabro ritual. Los obligaba a tirarse al suelo, los ataba y les colocaba plástico sobre la cabeza en un aparente intento de asfixiarlos. A fines de 1967, Derek Percy fue admitido en la Armada Australiana como oficial electromecánico. Tras varios meses de entrenamiento, fue asignado al portaaviones HMAS Melbourne, que en ese momento estaba en dique seco en Cockatoo Dock, Sydney, para reparaciones. Percy vivía en la base naval de Garden Island y viajaba diariamente a través del suburbio de Glebe.
El sábado 18 de mayo de 1968, Simon Brooke, de apenas 3 años, desapareció del patio de su casa en Alexandra Lane, Glebe, cerca de Jubilee Park. Un conductor de camión declaró haber visto a un niño que coincidía con la descripción de Simon tomado de la mano de un joven bien vestido, con el cabello impecablemente cortado. El retrato robot elaborado por la policía mostraba un sorprendente parecido con fotografías de Percy en su adolescencia. Horas más tarde, el cuerpo del pequeño fue encontrado tras una obra en construcción. Presentaba cortes en la garganta, la boca tapada con periódicos, los pantalones abajo y mutilaciones en la zona genital. En la escena, la policía halló 2 hojas de afeitar Gillette, marca que la Marina suministraba a sus miembros. Años después, entre los diarios personales de Percy, se descubrió un relato escalofriantemente similar al crimen. Describía el secuestro y asesinato de un niño de 3 años, incluyendo la mutilación de sus genitales con una hoja de afeitar. Durante los interrogatorios, cuando se le preguntó directamente si había matado a Simon Brooke, Percy respondió con ambigüedad: podría haberlo hecho, admitiendo además que ese día se encontraba en Glebe. Phyllis y Donald Brooke, los padres de Simon, estuvieron convencidos hasta el final de que Derek Percy era el asesino de su hijo. En 2005, una investigación forense recomendó formalmente que Percy fuera acusado, pero el director de procesamientos públicos de Nueva Gales del Sur, Nicholas Cowdery, se negó a llevar el caso a juicio, alegando falta de pruebas concluyentes. Tras la muerte de Percy en 2013, Donald Brooke compartió con el periódico Fairfax una reflexión desgarradora: el tiempo no atenúa el dolor, solo lo hace menos frecuente. Sigue ahí, intacto. Lo único que ha desaparecido es la amenaza que Percy representaba para los niños. A principios de julio de 1968, Derek Percy fue transferido al buque de tropas de Sydney, con base en Melbourne. Sin embargo, el 5 de agosto obtuvo un permiso de 18 días, justo 5 días antes de la desaparición de Linda Stilwell. La familia Stilwell, originaria de Inglaterra, había emigrado a Australia 3 años antes, pero en 1968 los padres, Brian y Jean, se separaron. Brian se llevó a su hija menor, Laura, a Nueva Zelanda, mientras Jean se quedó en Melbourne con los otros 3 hijos: Karen, de 11 años, Gary, de 9, y Linda, de 7 años. El sábado 10 de agosto, Jean dejó a los niños en su apartamento mientras iba de compras. Karen y Gary desobedecieron y se fueron a la playa. Al regresar al mediodía, Jean le pidió a Linda que fuera a buscarlos. Karen volvió poco después, diciendo que Gary y Linda estaban pescando en el muelle de St. Kilda, a unos 2 kilómetros de distancia. A las 4 de la tarde, Gary regresó solo y explicó que Linda se había ido con unos niños a Little Luna Park, una atracción local. Jean lo envió de nuevo a buscarla, pero esta vez él afirmó que Linda había ido con otros niños a la comisaría para recoger cañas de pescar. Alarmada, Jean llamó a la policía, pero solo confirmaron que 3 menores habían estado allí sin rastro de Linda. 2 días después, una mujer informó haber visto a una niña rodando por un terraplén cubierto de hierba cerca del muelle, acompañada por un hombre con una chaqueta impermeable azul marino, similar a las usadas en navegación. El sujeto estaba sentado con las piernas cruzadas, mirando al mar. Un año después, esta misma testigo reconoció a Percy en una foto publicada en relación con otro crimen y declaró: «Me llevé el susto más grande de mi vida. Era el mismo hombre que vi sentado en el banco el día que Linda desapareció». Tras el interrogatorio a Percy en 2009 por el hallazgo de sus documentos ocultos, la mujer reafirmó su identificación: «Estoy absolutamente segura de que era él». Percy admitió haber estado conduciendo por St. Kilda ese día, pero negó cualquier implicación. Sin embargo, el forense adjunto de Victoria, Ian West, concluyó: «Es altamente improbable que otro depredador infantil estuviera en la zona cuando Linda desapareció». Gary Stilwell, hermano de la víctima, describió el impacto en su familia con las siguientes palabras: «Los últimos 46 años han sido un infierno para mi madre y todos nosotros. Ahora sabemos que Derek Percy se llevó a Linda y a otros niños inocentes». En 1969, Percy fue asignado al HMS Cerberus, centro de entrenamiento naval en Westernport, Victoria.
El 1 de abril intentó secuestrar a una niña de 12 años que iba en bicicleta cerca de la base, pero ella logró escapar. 4 meses después, el terrible homicidio de Yvonne Tuohy llevaría a identificar a Percy como su agresor, confirmando el patrón de un depredador que operaba impunemente bajo el manto de su carrera naval. En 1970, Percy fue condenado por el asesinato de Yvonne Tuohy, pero fue declarado inocente por demencia. En lugar de prisión, fue enviado al psiquiátrico de Pentridge, donde permaneció por décadas bajo revisión periódica, aunque fue declarado no culpable por locura. En las evaluaciones posteriores no se le encontró enfermedad mental identificable. Expertos modernos sugieren que Percy simulaba síntomas para beneficiarse del sistema. No mostraba signos de psicosis genuina, sino una habilidad calculada para desconectarse de sus crímenes. Un investigador señaló: "No creo que esté loco. Creo que recuerda casi todo, pero elige suprimirlo". Shane Spiller, el amigo de Yvonne Tuohy, desde los 14 años luchó contra el alcoholismo, las drogas y un grave trastorno de estrés postraumático. Vivía obsesionado con el temor de que el asesino Derek Percy lo mataría. Refugiado en Windham, Nueva Gales del Sur, llevaba una vida paranoica. Dormía con un bate, escondía una trampilla en su casa y pedía a amigos que vigilaran matrículas de coches. El 9 de septiembre de 2002, desapareció después de ir a buscar su correo. Nunca fue hallado. Vecinos como Andy Morris lo recordaban como una víctima más de Percy, describiéndolo como un hombre valiente pero destruido por sus demonios. Percy muestra desde temprana edad señales claras de desviación psicosexual: robo de ropa interior femenina, uso de vestimenta femenina en secreto y desarrollo de fantasías violentas con componentes sexuales. Estos actos son manifestaciones de fijaciones o regresiones en fases tempranas del desarrollo psicosexual, donde los conflictos con las figuras parentales o la represión de impulsos pueden desatar perversiones posteriores. Percy parece actuar bajo el dominio del ello, estructura psíquica que alberga las pulsiones básicas e inconscientes, especialmente las sexuales y agresivas. Su superyo, instancia moral y represora, parece estar debilitado o deformado, posiblemente por una crianza ambivalente o negligente, lo que permitió que impulsos destructivos no fueran reprimidos adecuadamente. El hecho de que conservara diarios donde detallaba sus fantasías sádicas y que planificara crímenes con meticulosidad indica que sus actos no eran impulsivos, sino elaborados dentro de un mundo interno dominado por un sadismo estructurado, donde la víctima infantil es objeto de proyección de conflictos internos no resueltos. Los criminales como Percy suelen utilizar mecanismos de defensa primitivos, tales como: número 1. Represión, que se refiere a la negación de sus actos, negó crímenes incluso ante evidencia directa. Número 2. La proyección, que se refiere a atribuir sus impulsos a factores externos, culpar a su infancia o su entorno. Número 3. La desconexión afectiva, que no es más que su respuesta emocional ausente al confesar crímenes. ¿Necesitaré abrigo? Refleja un uso del aislamiento afectivo, donde se separa la emoción del contenido del pensamiento. Número 4. La formación reactiva, o la posible represión de deseos homosexuales, o confusión de identidad, transformada en odio hacia los cuerpos jóvenes. Aunque fue declarado legalmente inimputable por demencia, los análisis posteriores no confirmaron una psicosis clara. Desde una óptica psicoanalítica y psicodinámica, los trastornos más probables serían: trastorno de personalidad antisocial, carencia de empatía, remordimiento y manipulación sistemática, parafilia múltiple, fetichismo, sadismo sexual, coprofilia. Trastorno narcisista de la personalidad, sentido grandioso del yo, desprecio por los demás y necesidad de dominio. Trastorno obsesivo-compulsivo de personalidad, elementos rituales en sus crímenes. Derek Percy encarna el arquetipo del asesino sexual sádico, con una estructura perversa según la teoría psicoanalítica. Su psique está dominada por pulsiones inconscientes, no integradas, probablemente alimentadas por una historia de desarrollo sexual distorsionado, ausencia de contención parental efectiva y una escasa internalización de normas morales. No es un psicótico que mata por alucinaciones, es un sujeto estructurado, que planifica, ejecuta y recuerda, pero se protege tras un velo de negación y ambigüedad.
Percy, el preso con más años de prisión en Victoria, falleció a los 64 años en el Hospital St. Vincent, el 23 de julio de 2013, a las 2 de la madrugada tras una batalla contra el cáncer de pulmón. Estuvo vinculado hasta en 9 secuestros y asesinatos de menores. El legado de estos crímenes sigue vivo en la memoria de Australia, no solo por su brutalidad, sino por la frustrante impunidad que rodeó a Derek Percy hasta su muerte. Las conexiones circunstanciales, los retratos robots coincidentes y sus propias confesiones veladas lo señalaron como el principal sospechoso en múltiples casos, pero la justicia nunca logró condenarlo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que Derek Percy es el autor de todos los crímenes a los que fue vinculado? ¿O piensas que todas las coincidencias son circunstanciales? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Y recuerda, si te gustó este video y quieres saber más sobre asesinos sádicos, te dejo el video de Francisco das Chagas, un asesino en serie de origen brasileño condenado por múltiples homicidios contra niños. No olvides suscribirte si acaso no lo estás, comentar y dejar tu like. Nos vemos en la próxima.